La soledad es algo que toda persona siente alguna vez. Pero habría un momento, y quiero preguntarles cuál, que esa soledad puede ser una enfermedad. ¿Sabemos, por ejemplo, cuál es ese momento, Rosario? Uno observando los pacientes lo que empieza a entender es que hay una soledad buscada, hay una soledad percibida y hay una soledad padecida. En realidad, la que enferma y la que mata es esa última, que es la que los médicos tenemos que empezar a diagnosticar y a tratar también, ¿no? La soledad me parece que está bueno que exista. ¿Por qué? Porque pone en marcha mecanismos de búsqueda de ayuda. Algo que nos moviliza, ¿verdad? Que nos inclina hacia adelante a buscar solucionar, ¿verdad? Esa percepción que tenemos. Así que bueno, creo que como todo tiene una gama de matices entre el blanco y el negro y donde hay grises, ¿no? Y donde lo que tenemos que estar atentos, sobre todo el equipo de salud, es a detectar quiénes la padecen y cómo les podemos ayudar. ¿Y hay algo que marca en términos existenciales ese pasaje de la soledad que se percibe a la soledad que se padece? Porque es cierto que muchas veces pasa como hasta en el emprender. Hay veces que emprendés por vocación y hay veces que emprendés por necesidad, ¿no? Y lo mismo pasa con la soledad. A veces en los filósofos siempre se buscó la soledad como un ideal. En las grandes tradiciones religiosas, los grandes líderes, tiempo para pensar y para encontrarme, para tomar distancia, pero también la soledad llega a veces sin esperarla como un abandono, como algo que se padece, como decía ella, ¿no? Y entonces ahí el tema es qué haces con ella, qué hacen los otros para poder entrar en esa soledad, si es que pueden, porque a veces uno puede no dejar que entren. Podemos estar juntos y yo no dejar que entres, ¿no? O sea, es un misterio impresionante que, como decías, nos pasa a todos en cualquier momento de la vida, de maneras muy distintas, y creo que el desafío siempre es qué hacemos con ella. Cuando hablas de la soledad como abandono, uno la asocia siempre con algo que llega más con el paso del tiempo. Se habla que la soledad, esta pandemia, dentro de la pandemia, se vive más en personas mayores. ¿Esto es efectivamente así o la soledad en realidad atraviesa cualquier etapa de la vida? Yo te diría que no, yo te diría que la soledad es algo que te acompaña desde el nacimiento, o sea, desde los primeros vínculos, desde cómo te sentís vos en esos primeros vínculos con tu figura de referencia, ¿no? Con tus padres, con tu familia, con tus hermanos. Entonces, la soledad es como un componente, digamos, de la humanidad, de la psique que está ahí, que va tomando distintos significados, distintos ribetes en función de las etapas de la vida. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Suelen sentirse muy solos, ¿no? Es una etapa de la vida donde, digamos, vos estás en expansión, vos estás en tratar de vincularte con otras burbujas para seguir la terminología que hoy tanto nos toca, ¿no? Y a veces cuando no se da eso, cuando quedás fuera de un grupo, cuando estás, digamos, no encontrás ese lugar, el nivel, digamos, de dolor psíquico que puede tener un joven, ¿no? Puede ser equivalente de repente a un adulto mayor que empieza a perder sus referencias de amistades, ¿no? Amistades, pierde su pareja, pierde sus amigos de la infancia, del liceo, y empieza a darse cuenta que cada día que pasa, bueno, son menos en esa listita. Claro, ¿no? Por eso se ve más esa que la otra, pero la otra también está ahí, la soledad. La soledad es un compañero que está ahí. Para algunos es un compañero agradable, buscado, ¿no? Para otros es un compañero absolutamente temido, ¿no? Y para otros es alguien, bueno, con el que interactúan y pueden alternar, digamos, buenos momentos con otros malos. ¿Cómo se educa que la soledad sea algo con lo cual convivamos? Que sea más la compañera agradable y no esa sensación de soledad que es la pandémica, ¿no? La pandemia es cuando decís, estoy solo, estoy sola, no tengo vínculos. Hay mucha gente que técnicamente no está sola y sin embargo tiene profundos sentimientos de soledad. Entonces, la mera presencia del otro no es garantía de compañía. Es decir, tiene que haber un plus más que quizás ahí en ese plus
nos dé como la pista de poder discriminar qué te hace o no sentirte solo. ¿Y qué es ese plus? Y tiene que ver, yo te diría, por lo menos se me ocurren dos palabras, ¿no? Empatía y conexión, que están muy vinculadas. Es decir, cuando vos lográs empatizar con alguien, cuando vos lográs que tu padecer, tu sentir, cómo estás transitando, se conecte con alguien, ¿no? No importa si ese alguien es parecido, diferente, sus soledades se ven paliadas en la medida que logran una conexión que lo termina, digamos, haciendo que su vida sea mejor, ¿no? Entonces, cuando vos lográs eso, genial. Mucha gente, terriblemente, está muy rodeada de gente y aún así se siente extremadamente sola. Si uno tiene el hábito de conocerse a uno mismo, de mirarse para adentro, siempre hay una soledad a la cual nadie llega, pero que vos conectás con esa realidad. Hay pensamientos y sentimientos que siempre están en nosotros y que no todos van a acceder a ellos. Cuando yo soy consciente de eso, empiezo a darme cuenta que a los demás también les pasa lo mismo. Y entonces cuando yo tengo cierta capacidad para meterme dentro de mí, también puedo ser, creo, mucho más empático para poder saber que hay una soledad ahí que espera ser encontrada, que espera ser habitada, porque si no el vínculo puede ser superficial, que a veces no es por mala intención, sino que a veces creo que hay una incapacidad también de meterse dentro de uno para poder entrar en el corazón del otro, ¿no? Si entiendo bien, sería como una paradoja y es, en la medida que todos descubrimos la soledad que tenemos, nos sentimos menos solos porque sabemos que es algo de nuestra condición humana que a todos les tendría que pasar. Exacto. Que todos descubran que en algún momento todos nos sentimos solos, te hace sentir menos solo. Claro. Me parece interesante ahí también un poco de que somos seres profundamente sociales. Nosotros buscamos conectar con el otro. ¿Y cómo conectamos? Conectamos de muchas maneras diferentes. Conectamos, yo qué sé, con la mirada, con la voz, con el tacto, con los olores que a veces nos caracterizan, ¿no? Entonces, buscamos esa conexión. Ahora traían el tema de la pandemia, así como el que, no sé, ayuna, ¿verdad? Le da hambre y busca alimento. El ser humano, que queda a veces aislado, separado y que padece esa soledad, va a buscar el contacto con el otro. Incluso ha salido mucho dato ahora sobre por qué la gente no cumple con las medidas de restricción o de, ¿no? De cuarentenarse. O en cuarentenarse. Y bueno, es porque fisiológicamente estamos diseñados para funcionar de otra forma. Es que sí, si vamos a lo básico, ¿no? Creo que todos queremos sentirnos acompañados. Y en realidad, ¿qué es? Si vamos a la raíz, ¿qué es sentirse acompañado? ¿Por qué nos podemos sentir solos o en presencia? Y es esa conexión, ¿no? Es buscar una mirada, es un gesto, es un abrazo, es a veces saber que hay alguien que está al lado tuyo en silencio, que te está mirando, y es sentirte que no estás solo, ¿no? Ahora, ¿saben qué me pasa? Los escucho y digo, parece tan simple y sin embargo hay una pandemia de la soledad. Hay una pandemia dentro de la pandemia. Digo, si es tan simple, el gesto, el mirarse, el cuidarse. Es una pandemia anterior esa, ¿eh? Claro. Es una pandemia que ya viene. Incluso que explotó con... Muchos la vinculan, digamos, con algo que a mí me apasiona, que es toda la cuestión de las redes sociales y el mundo de Internet, ¿no? Donde los índices de depresión, incluso los índices de suicidio, ¿no? Que tiene cierta vinculación con esto, han aumentado drásticamente y tiene que ver con esa sensación de que uno está en contacto con mucha gente. Las redes sociales, digamos, te hacen ir hacia afuera, te permiten conectarte con miles y miles de personas, ¿no? Pero hay como determinados números. Hay un número mágico llamado el número 150, ¿no? El número de Robin Dunbar, que es un antropólogo británico, que él habla que pasado ese número, como que la gente se vuelve números. Cara, digo, me suena, me parece, ¿no? Que son esos otros poquitos los que realmente te hacen sentir o no que estás acompañado, que estás solo, que tenés a alguien con quien compartir tus cosas, ¿no? Entonces, yo, mira, una cosa, por ejemplo, que para mí es básica y lo digo y cada oportunidad que tengo, lo digo, lo repito, ¿no? Una de las preguntas que tendríamos que hacerle, por ejemplo, a los chiquilines, ¿no? Cuando entran al liceo, pero casi como si le preguntamos, bueno, ¿tiene mutualista? ¿Tiene dónde se atiende? ¿No? Todo eso, el número de cédula, habría que preguntarle, ¿tenés un adulto de referencia? Porque eso, por ejemplo, es una línea divisoria entre sentirte o no sentirte solo frente a un acontecimiento
que te vuelva vulnerable, que era lo que vos decías. En instancias normales todos podemos estar solos, pero cuando las papas queman, cuando pasa algo inesperado, cuando sucede algo que te sacude, vos ahí necesitas compartirlo, contarlo, una oreja, viste, una mirada, un gesto, aunque no te entienda, porque hasta puede ser alguien que no entienda tu idioma, puede ser alguien que ni siquiera sepa qué idioma hablar, pero sabés que el gesto es ese gesto de que no estoy solo, ¿no? Y es como ese alivio que uno lo puede sentir acá, ¿no? Y por el contrario, cuando no sentís eso, sentís ese, en vez de alivio, ¿no? Lo sentís acá, pero como angustia. El referente, ese concepto es bien importante, tú lo traías en adolescencia, es cardinal la pregunta del referente en cualquier etapa del ciclo vital, pero fundamentalmente en el adolescente y en el adulto mayor, porque es donde vos es el soporte de todo tu plan de trabajo hacia adelante. Y el referente no siempre es un familiar. El referente es la persona que esa persona elige, ese paciente elige para que lo acompañe en el transcurso, ¿verdad?, de ese momento de su vida. Es más, se están tratando de abrir las puertas de los CTI y de las unidades que hasta ahora eran cerradas para que entren esos referentes, porque se vio que esos pacientes sufren menos dolor y sufren menos trastornos conductuales, delirium, que es algo que acompaña mucho a estos pacientes. O sea, si será importante ese referente, esa persona que yo elijo para que me acompañe en este trance en mi vida. Ahí hay una dualidad en la ciencia médica, tal cual la entendemos, que es como esa dimensión que antes la medicina no veía tanto y que ahora ve cada vez más. Y por eso se empiezan a abrir los CTI, por eso el aspecto más, si se quiere, intangible y vincular está cada vez más presente. Totalmente, y apostando a un vínculo médico-paciente integral, que entienda que además de una patología hay un ser humano con psiquis, con espíritu, ¿verdad?, con un entorno social, que hay que contemplarlo porque se te juega el éxito terapéutico en eso. Emoción, la parte emocional de la persona. El compromiso, la relación de ayuda con el médico en colaboración, ¿tá?, en ese ida y vuelta, ¿no?, que humaniza el vínculo, que bueno, que es ahí a donde vamos. ¿Les viene algún ejemplo así que puedan compartir? Sí, claro. Me acuerdo ahora de una paciente mayor, de esos pacientes que ingresan, que están solos y que tienen ese tema cognitivo, ¿no? Tiene como antecedentes, sí, tiene una demencia, y uno a veces subestima un poco qué es lo que nos dicen esos pacientes, ¿no? Esto que me dice, ¿será verdad? ¿No será verdad? Yo era bastante más joven que ahora, estaba pasando visita, y era una paciente que había tenido una fractura de cadera y que se iba a ir a bloque quirúrgico en breve. Entonces me dice, habíamos hecho buen vínculo, me dice, ¿no te quedás conmigo? Bueno, yo andaba con toda la visita para pasar, dije, bueno, me quedo un ratito hasta que vengan a buscarla en blog, vienen a buscarla de blog y me dice, ¿no me acompañás? Bueno, la acompaño a blog, que tampoco tan lejos, ¿no? Y cuando le iba a dejar en blog, me dice, ¿no te animás a que te operen y yo después te cuido? Entonces creo que sí había una comprensión de esa paciente, de que estaba sola, de que se iba a enfrentar a una situación que era estresante, y en esa picardía capaz, ¿no?, de querer cambiar lugares, pero en el te doy algo a cambio igual, en ese negociar que tienen mucho los pacientes con el equipo de salud, que me parece algo muy interesante, ¿no? Y además lo buenísimo de la anécdota es esto de podrías estar tú en el lugar de ella y ella, esta idea de invertir, exacto, que a veces nos cuesta tanto, porque a veces pensamos, bueno, algunos cuidan y otros son cuidados, pero esto es de ida y vuelta. Sí, total. Yo creo que también hemos perdido ciertas capacidades que, por ejemplo, la pandemia nos obligó a retomarlas. Seguramente, cuando tomamos contacto con lo más humano, con nuestra vulnerabilidad, aquellas cosas más elementales se ponen solo en evidencia cuando tomamos contacto con ellas, ¿no? Yo pensaba, la inteligencia artificial podrá sustituir muchos trabajos, pero el acompañar, la compasión, la empatía es algo que es tan profundo de la condición humana, y uno ve hoy tantos voluntarios y gente en este tipo de vocación. ¿Por qué? Porque es insustituible. Pero para poder llegar hasta ahí, creo que hay un quiebre cultural que es empezar a hablar de temas tabú. Es decir, si yo tengo miedo de hablar de la enfermedad, de la muerte, del sufrimiento... De la soledad. ¿Cómo voy a conectar con la realidad del otro en su soledad? Entonces, cuando tomamos contacto con nuestra propia vulnerabilidad, podemos acercarnos mucho más a la vulnerabilidad del otro. A veces tenemos la idea de que el que cuida o el que ayuda es el omnipotente. Y en realidad, muchas veces, cuando te toca cuidar, es mucho más lo que recibís vos. Es impresionante. A veces te transmiten más fuerza y más esperanza quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad que vos,
que te da vuelta, ¿no? A mí me han pasado historias así que vos decís, yo pensaba que venía... Contá una, Miguel. Un amigo que falleció, tuvo un cáncer largo, joven, y me acuerdo que yo lo iba a ver y yo tenía 20 y pocos años y con otra amiga, y teníamos muchos temores de hablarle de ciertos temas, ¿no? Y él, con una libertad interior, te hablaba de lo que le estaba pasando. Claro que yo me iba de ahí quebrado, pero a su vez parecía que me hubiera predicado, ¿no? Es decir, esta persona me transmite unos valores, una esperanza, y yo que creo estar mejor, o que creo sentirme menos solo, padezco cosas que no estaba viendo y que él me las puso en evidencia. Y nos enseñó mucho en pocos días. De ahí que ves como una vida humana, en minutos, en horas, la densidad de experiencia, de afecto, de experiencias positivas que pueden surgir de momentos que pueden incluso darnos temor de entrada, son tan humanizantes, tan lindos, que creo que por eso a veces damos consejos superficiales que no resuelven nada porque no conectamos. Otra vez volvemos a esto, ¿no? A estar cerca del otro. Lo que pasa es que para conectar se necesita tiempo. Y después dicen que tiempo es lo que menos tenemos porque el cuento tuyo es eso, vengo de un lugar a otro. Estamos siempre así, no solo en la medicina, en general. Por lo menos yo te diría dos cosas, ¿no? que se dieron en la pandemia. Una es tiempo. La gente antes se quejaba que no tenía tiempo, ahora si había algo que sobraba, era tiempo. Pero el otro componente para mí esencial es la disponibilidad emocional, ¿no? Que está muy vinculado con eso que decía recién Miguel. Es decir, la disponibilidad emocional es esa como cualidad, digamos, de estar como disponible a lo que vos necesitás y querés, ¿no? Y para eso yo tengo que ser, de alguna forma, permeable, tengo que estar atento al otro, no tengo que estar en el rol armado. Aunque sea el de cuidador, o el de padre, o el de El maestro. de esposo, el de cuidador, el rol docente, ¿no? La pandemia humanizó muchísimo los vínculos en ese sentido, ¿no? Entonces, la disponibilidad emocional es como ese tiempo donde que salga lo que salga y que vaya saliendo, ¿no? Esas conversaciones, pero que necesitan de tiempo, porque las buenas conversaciones no empiezan, digamos, así de 100 a 0, ¿no? Empiezan con un tanteo, en una especie como de danza, de bueno, y vas tirando y vas viendo la reacción del otro, ¿no? O sea, ¿cómo mide uno a alguien en su capacidad, digamos, de entenderlo? No vas de entrada, hay gente que lo hace, ¿no? Digo, convengamos que hay gente que lo hace, pero en líneas generales, ¿no? La gente tira una y ve la reacción del otro y tira otra, ¿no? Y ahí es donde dice, bueno, ahora sí, voy, ¿no? Respiras hondo y vos ves que el otro está preparado, está disponible emocionalmente para recibirte, ¿no? Porque además, si entiendo bien, es una gran herramienta contra la soledad tener esa disponibilidad emocional, porque ahí ya estás abierto a dar y a recibir y eso ya te saca del lugar de la soledad padecida. Y además lo interesante es que tendemos a pensar que es un suma cero esto, ¿no? Es decir, que si yo te doy esa disponibilidad me voy a quedar yo sin eso, ¿no? Que me voy a agotar. Y no funciona así. Cuando vos das, ¿no? Y el otro ves que recibe y ves que modificás, cambiás, nos vamos los dos nutridos, ¿no? Entonces, eso son sensaciones que a veces uno dice, bueno, cuando uno está mal, ¿no? Una de las cosas que debería hacer es dar. También esta pandemia, la del coronavirus, trajo, en la tecnología puso una herramienta clave de los 150 para abajo, para seguir la cuestión, de poder mantener ciertos vínculos, cierta disponibilidad emocional, cierto tiempo de conversación. No solo es el Zoom productivo, también a veces es el encuentro con familiares o el encuentro en CTI a través del teléfono, el dispositivo electrónico ahí. Fue tan empático como un ser humano, se podría decir. Tal cual. Es una estrategia que capaz que no la habíamos tenido tan en cuenta antes, ¿no? Lo que era la entrada de los dispositivos electrónicos, que durante mucho tiempo se creía falsamente de que interferían con las señales de los monitores, ¿verdad? Que se usan típicamente en las áreas cerradas. Eso se vio que no era así, ¿no? Y no solamente eso, sino que nos permitió
ingresar a los familiares a zonas donde realmente es muy difícil que esté el otro, porque en eso del cuidado tenemos que cuidar a ese familiar que está al lado de la cama de ese paciente, que no es el único, donde hay otros pacientes atravesando situaciones a veces muy complejas. Entonces el dispositivo electrónico permitió que los clowns, que hay algunas instituciones que tienen payasos hospitalarios, ingresaran a áreas cerradas, a chicos que estaban aislados. Entonces vimos en la tecnología que, no es todo tan malo, no es que todo saca empatía, a lo mejor la tecnología es una cuerda, ¿tá?, que permitió ingresar a bloque quirúrgico, ¿no? Permitió acompañar a pacientes, las tablets, ¿verdad?, con esa conexión con la familia, a lugares que nos parecían insospechados, no lo habíamos pensado antes. Hay una cosa que dijo Roberto que me parece genial, que es el tema también de la actitud y la disposición, que yo lo miro mucho desde la imagen del amor, eso de que cuanto uno más da, más tiene. Porque en el amor funciona así. Cuando vos una persona... A mí me ha pasado la experiencia cotidiana, no sé si se habrá pasado, de que viene alguien y te quiere contar, Miguel, tenés un minuto, y si yo estoy estresado, pensando en lo que quiero hacer, ese minuto me dejó de cama. O sea, es como que qué horrible que te dedique un minuto porque me dejó muerto. Ahora, si a mí me importa escucharte, ese minuto desaparece todo. Y aunque esté una hora, yo disfruto de ese encuentro y me llevo algo muy grande porque yo pude ceder. O sea que cuanto más entrego de mí en el estar con el otro, dejando otras cosas, me cansa menos. O sea, me di cuenta que me cansaba más cuanto más quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Como cuando uno se resiste a entregarse, uno se agota más. Y ahí me das cuenta que es una experiencia, eso, tan natural, pero sin embargo a veces si no la ejercitamos, pensamos que no tengo tiempo. No tengo tiempo, ¿no? Porque hay algo en la rutina, yo creo que decimos mucho más que no tenemos tiempo de lo que efectivamente nos pasa. Hay casi como una muletilla en sentir que uno está corriendo de un lado a otro, porque en el fondo tiempo siempre hay. Yo siempre digo, generalmente en las charlas con chiquilines, con padres, sobre el tema redes, que muchas veces, digamos, estoy en esos temas, les digo, hoy vivimos un mundo que es súper interesante en la medida en que vos tenés acceso a una cantidad de información que es, pero increíblemente interesante. Y uno podría ponerse en Google, en YouTube, en la red que tú quieras, ¿verdad? Y estar permanentemente mirando y visitando cosas, ¿no?, que son realmente interesantes. Ahora, hay que hacer una diferenciación para mí crucial, que es interesante de importante. Interesante hay muchísimas cosas. Importantes, en realidad, y muchas veces lo descubrís, ¿no? La gente lo descubre lamentablemente en esos últimos momentos de su vida, ¿no? Que una de las cosas que se arrepiente, o sea, está en todos los papers, ¿no? La gente lo que se arrepiente es de no haber pasado tiempo con la gente importante. Entonces, señora, empieza a hacerlo hoy. No espere llegar ahí, ¿no?, para tomar la decisión. Decida hoy, porque interesante, de vuelta, puede haber miles de cosas interesantes. Importantes, si tenés más de 5, wow, sos riquísimo. Pasa que creo que nos ha ganado esa idea de lo útil y creo que para poder rescatar a los otros de la soledad hay que romper con el esquema de que todo tiene que ser útil. Estar vale porque valés vos. Y sinceramente eso es lo que valoran las personas cuando viven la experiencia del cuidado. Cuando viven la experiencia del cuidado, porque es lo que necesitan. Cuando tú estás internado, por ejemplo, porque vuelvo a la internación quizás porque es de las cosas que más recurrentes hacemos, ¿no? Cuidar a alguien en sanatorio o en domicilio. Pero cuando estás en esa situación, lo que querés es que alguien esté. ¿Y qué es estar? Los socios nos contaban, es que vas al baño y volvés y la cama está tendida. Es que estás en silencio y hay alguien que está mirando el programa que te gusta mirar a vos. Es que de repente te gustan cocinar y hay alguien que te trajo una receta. Entonces es empatizar con la persona, es abrirse y es animarse a conectar desde las cosas simples, porque es desde lo cotidiano, no es algo de ciencia ficción o de lo que no sé, de lo que no te imaginas, es lo que haces en el día a día. Y si lo podemos hacer nosotros, que claramente hay una capacitación detrás, pero trayendo lo que hablábamos antes de que a veces qué difícil es romper el hielo, ¿no? De que venga un extraño. Y sin embargo, no. Todos tenemos esa capacidad, porque conectar es lo básico en el ser humano. Hay un ejercicio muy antiguo, enseñado ya desde la Edad Media, que tiene que ver con el deshabitarse, ¿no? Con salirme yo para que entre el otro. Y eso cómo se podría plantear hoy, pienso, ¿no? Y es que
en general de que somos muy autorreferenciales y entonces es la cultura de la selfie, ¿no? Yo y los demás no existen. Entonces yo creo que cuando alguien logra quebrar con esa actitud egocéntrica de un modo tan simple como escuchar al otro es que importa su historia, no la tuya, por un instante. Atreverse a descubrir ese nuevo mundo te rescata a vos también, porque mucha gente vive a veces bajoneada o aburrida por estar demasiado centrada en sí misma. La aventura de conocer al otro es un misterio inagotable. Y entonces cuando vos podés salir de vos y dejar que el otro entre, y lo digo con una anécdota simple, cuando te vas a... que me ha pasado a mí, ¿no? Que lo he hecho mal, de que alguien te va a contar algo y vos estás tan metido en vos que le decís, ¿sabes, Facundo, que a mí me pasó lo mismo? Y arrancás a hablar de vos. Y vos decís, ¿pero a quién le importa que vos vinieras? Acá lo importante no era que contaras tu historia, era que él venía a contar una historia. Y entonces, qué importante es que yo ya quiero dar... No, pero le quería dar un consejo. Ah, querías hablar de tu historia. Entonces, en realidad, lo que importa es mirarlo y entrar en ese mundo y escuchar su historia. Y ya la tuya no interesa, ni siquiera para dar un consejo. Es entrar en el mundo fascinante del otro. Salir de la burbuja en ese sentido es muy liberador, no solo para el otro que se sentía solo, sino para vos, que capaz estabas muy solo también, encerrado en vos mismo. O sea que el encuentro libera a las dos partes de la soledad. No es que yo voy a aliviarte de tu soledad, vos también me liberás de la mía. Y eso es fantástico. Les propongo ahora hablar de tipos de soledad y sobre cada tipo que me cuenten alguna anécdota y cuáles son las herramientas para poder sobrellevarla o salir de esa situación. Vamos a empezar por la soledad de perder tu pareja, de quedar viuda, de quedar viudo. Me acuerdo de haciendo policlínica antes de la pandemia, viene una paciente a consultar y bueno, luego de las presentaciones habituales le digo, ¿por qué consulta, señora? Y me dice, por dolor. Dolor, bien. Nosotros tenemos en medicina una mnemotecnia que nos ayuda a entrevistar el dolor y somos muy sistemáticos. Y le digo, señora, ¿y cuándo le apareció el dolor? El dolor me apareció hace un mes. Bien. ¿Y usted identifica algún desencadenante? Sí. Bien, ¿cuál? Que se murió mi marido, me dice. ¿Y qué le duele, señora? Me duele todo, me dice. Pero, doctora, tengo dolor físico. Entonces, ese impacto, ¿no? Después uno va a estudiar y lees que el dolor social y el dolor físico van por el mismo lado y que bueno, y que esto es importante tenerlo en cuenta. Pero la mujer tenía dolor en el cuerpo. ¿Cómo se cura eso? Y bueno, ¿no? Fue un desafío grande. Primero creo que es un paciente que el equipo asistencial no lo tiene que dejar solo. Son pacientes que capaz que los citamos mucho más cerquita. Los abordamos en equipo. Porque un médico solo no puede a veces con estas cosas. Por eso del cuidarse uno también y preservarse y sobre todo manejar herramientas, ¿no? Que no solamente son las herramientas a veces de los medicamentos, sino que hay que formar equipo. Y lo otro es que hay que pensar con el paciente y hay que mirar más allá del paciente. Y lo que hablábamos hoy de los referentes, ¿quiénes son sus otros referentes? ¿Sus otros referentes saben de esto o es algo que está dentro de una consulta y que no se visibiliza hacia afuera, ¿no? Entonces es un trabajo que siempre repetimos, ¿no? Con los estudiantes, no es solamente se trata de dar pastillas, porque capaz que vos lo resolvés dando un analgésico y ese paciente se va, y si no rascas mucho más, consulta con dolor y se va con un analgésico bajo el brazo, ¿no? Pero la importancia del preguntar de dónde viene, ¿no? ¿Por qué? Ahí en eso que acaba de decir Rosario me vino una anécdota, una experiencia que para mí fue muy fuerte, que me marcó, que tiene que ver con esto de cómo nos vinculamos con el otro cuando padece, ¿no? Me tocó acompañar en un ejercicio de voluntarios en una casa de cuidados paliativos, donde en una misma habitación había pacientes, los dos eran hombres, con los dos con un cáncer de huesos, y obviamente con muy buenos cuidados, pero yo al que acercamos a visitar, que nos habían pedido que lo acompañáramos, estaba angustiadísimo, y la persona que lo acompañaba le estaba diciendo, ya te vas a poner bien, vamos a ir a pasear, vamos a no sé qué. O sea, tenía una negación brutal y le quería decir cosas porque esta persona que acompañaba era la que estaba mal y angustiada. Y entonces los dejó solo con su sufrimiento, que tipo, la angustia que tenía no era por lo que le pasaba físicamente, sino porque estaba solo frente a alguien que solo daba recetas. Y le decía, no, tranquilo, no pasa nada, vamos a estar bien, vamos a no sé qué. Cuando la persona nos acercamos a hablar, nos empezó a hablar de lo que estaba viviendo y que él quería hablar de prepararse para morir, de que quería despedirse y se desahogó y con una paz, pero que no podía hacerlo porque no lo dejaron. Y cuando nos estábamos yendo, lo que más me marcó no fue esto, cuando nos estábamos yendo,
En la misma habitación vimos una pareja donde la señora estaba sosteniéndole las manos a su esposo, se miraban a la cara en una situación tan terrible, pero estaban con los ojos llenos de lágrimas y sonriendo. No dijeron nada, no les preguntamos nada, pero la imagen que eso me dejó fue tan potente porque es como que el cáncer lo tenían los dos. O sea, esa mujer amaba tanto a ese hombre que no había que decir nada. Estaban unidos de una manera tan grande que les daba una paz impresionante. Y yo creo que lo que te rescata de la soledad es que haya alguien que le importe lo que a vos te importa, que le duela lo que a vos te duela, pero de verdad, y que no tenga que decírtelo, que te des cuenta. Entonces, a mí eso me... Hay algo en la imagen muy lindo que es también lo no verbal, lo que Lo no no se verbal. tiene que decir. Ellos veces- dos agarrándose de la mano y mirándose sin decir nada. La soledad de sentir que tus hijos o alguno de ellos se va de la casa. En realidad es uno de los, digamos, la ausencia de alguien que es un componente tan esencial en la familia como un hijo, ¿no? Que en el mejor de los casos es cuando se va, y cuando se va es porque hay una decisión de irse, ¿no? Jaquea mucho al proyecto de vida de la pareja, ¿no? Hay una parte de la pareja, más allá de ser padres, que también hay que preservar, porque es lo que te va a permitir cuando, digamos, se llega a esa nueva etapa donde los hijos se van porque deciden irse o se van porque a veces pasan cosas que hacen que se vayan, vos, digamos, te vuelvas a sentir acompañado y tengas un sostén para atravesar esas situaciones, ¿no? Esos equilibrios tan geniales, ¿no? Entre mantener cierta individualidad, involucrarse plenamente en el proyecto pareja, involucrarse con el proyecto padres, pero a la vez mantener cada uno de esos espacios para las posibles contingencias, que la vida son contingencias. Bien, tanto en el caso de la viudez como en esta de los hijos que se van de la casa, ya hay como estructura familiar alrededor, ¿no? Ahora quiero hablar de los casos de la soledad más, por ejemplo, de alguien que siente que tiene una opción sexual que nadie va a entender. Está completamente sola esa persona. Terrible. ¿Y qué se hace ahí? Y primero, muchas veces sienten que no la van a entender. Y eso yo subrayo, sienten que no la van a entender. Porque siempre va a haber alguien, y la clave está en encontrar a alguien que lo va a entender. Pero digamos, cambiar ese sentir que nadie lo puede entender, porque seguramente yo todavía no lo he encontrado y hay alguien a quien yo le puedo decir y va a aceptar. Y aquello que parece tan terrible, quizás no lo sea tanto. Y si lo es, bueno, quizás uno tenga que, digamos, transitar por otros derroteros y dejar atrás esos lugares donde a uno no lo aceptan en todo su ser. Yo creo que eso es una muestra de una incapacidad también que tenemos en general de comunicar mucho más sanamente lo que sentimos, que no es algo que hayamos elegido, en lo que sea en la vida, ¿no? Uno puede ver que cuando a veces en una familia incluso se encuentran personas que toda la vida en su casa resolvieron los temas no hablando. Entonces, claro, el día que alguien va a decir algo que vive, es una bomba atómica. Lo que sea. En cambio, hay lugares donde de repente uno está más acostumbrado a decir lo que yo siento, que no es una cosa que yo me pueda juzgar, porque no es lo que yo decido, pienso o una idea. No estamos hablando de una cuestión de ideas, estamos hablando de algo que me pasa. Pero si no tenemos el hábito de hablar de eso en la más chiquita, cuando son cosas que tocan toda la vida y toda la existencia y opciones radicales de vida, se vuelve mucho más difícil. Entonces yo creo que también generar, no sé de qué modo, pero un tema educativo a largo plazo, de familias. Y creo que cuando hay casos de mayor empatía en estas situaciones, que muchas veces son dramáticas por esa falta de empatía, es porque no se comunica en primer lugar que esto es lo que yo siento. Y no te estoy pidiendo que pienses algo, sino que me acompañes, ¿no? Voy a otra dimensión de la soledad, porque en esta que estamos hablando hay una soledad por algo que yo siento que no se logra verbalizar. Pero después está la soledad del que tiene un defecto visible, un defecto físico o algo así, y eso lo repliega también y se siente solo porque piensa que no va a ser aceptado en ese defecto que es visible, a diferencia del sentimiento que es más invisible. ¿Qué pasa con esta otra soledad? La soledad de la persona que siente que va a ser vista como defectuosa por su apariencia. En ese sentido, por ejemplo, Internet ha sido un
enorme aliado para esas cosas, porque vos, digamos, en algún lugar, en algún momento, en algún foro, en algún grupo, vas a encontrar, ¿no?, lo que en inglés se llama like-minded, o personas, digamos, con la misma cabeza o con la misma dificultad o con la misma patología, por más rara que sea, ¿no? Entonces, ha ayudado enormemente justamente a salir de esa cosa solipsista, ¿no? De Esto solo me pasa a mí. Solo me pasa a mí, que es terrible, ¿no? Porque, digamos, justamente de las peores cosas es cuando vos pensás que eso solo te pasa a ti. Cuando encontrás que a un fulano le pasa, ¿no? A veces uno alivia a un paciente cuando dice, mirá, eso que te está pasando a vos, le está pasando a la gran mayoría de la gente. Oh, ¿en serio? Sí, en serio. Y es lo que decías vos al principio, como somos seres sociales, del momento que ves que hay otros que están en la misma situación, ya te sentís menos ya solo. soy un afloje porque no soy el raro, no quedo excluido, ¿no? Porque, digamos, ese es como otro aspecto de la soledad, que es la exclusión. O sea, cuando yo no voy a ser aceptado, voy a quedar excluido de ese grupo de pertenencia, de ese grupo de referencia, de esos con los que yo quiero estar. Por eso muchas veces opto por no decir, opto por callar, opto por, digamos, disimular hasta que generalmente se explota, ¿no? Yo tengo algo ahí para aportar. Yo creo mucho en la capacitación de los equipos. Uno está inmerso en un equipo de salud, bueno, en la capacitación del equipo de salud, porque solamente con la empatía a veces no alcanza. Con que yo me sienta identificado, pueda mirar en tu misma dirección, no alcanza. Necesitamos herramientas, herramientas para dar confort también asistencial a estas personas que tienen determinados rasgos, como existen tantos, porque por suerte somos todos distintos, ¿no? Y me parece que está bueno capacitarse y está bueno como darle otras dimensiones a la empatía, ¿verdad? Para poder conectar mejor, para que esa gente también se sienta más comprendida, se sienta valorada en sus opciones, por distintas que sean. Entonces, hay que capacitar al equipo, hay que capacitar a los que cuidan, ¿verdad? Creo que son cuerdas y herramientas valiosas. Es que me robaste la palabra, porque justo iba a hablar de la importancia de eso. Porque imaginemos una persona que tuvo un accidente y que pierde una pierna. No solamente, o sea, va desde la aceptación de la persona de lo que le pasó, de la pérdida de un miembro, pero después es cómo esa persona se maneja en su vida cotidiana y desde que está en ese sanatorio, entender su situación. Y la persona que está al lado, qué importante es que esté capacitada para poder guiarlo. Porque despertarse en un hospital sin una pierna y tener que hacer un proceso de recuperación, de aceptación y que tu familia también lo entienda. Porque no solamente sos tú, es tu familia. Coincido totalmente, Rosario, es fundamental. Y en esta idea de la soledad, del defecto físico, también hay una importancia enorme de la sociedad en empezar a mirar con otros ojos la inclusión, porque también se nota eso. Pero es que la incapacidad muchas veces está del lado que menos pensamos, que es el lado de quien va en una actitud que en realidad de extrañeza, y justamente por eso es que no puedes ser capaz de acompañar y de naturalizar y normalizar cosas que son parte de la vida del otro. Hace poco he visto en redes, cantidad de casos habrán visto, y lo he vivido con alumnos, que hay como una especie de movida ahora de empática de acompañar, por ejemplo, en alguna dificultad. Por ejemplo, tuve un alumno que tuvo cáncer y por la quimioterapia, un chico joven, claro, se le empezó a caer el pelo, toda su generación se peló, ¿no? Entonces, quedamos sumamente impactados, ¿no? Y yo creo que lo que te rescata de la soledad es que haya alguien que le importe lo que a vos te importa, que le duela lo que a vos te duela, pero de verdad, y que no tenga que decírtelo. Que te des cuenta. Si tuvieran que escribirle una carta a alguien que se siente en soledad. Si tuviera que decirle a alguien que se siente solo, en primer lugar le diría que no lo está. Que siempre podemos mirar, a veces no nos damos cuenta y es cuestión de mirar un poquito más allá y ver que hay personas que están esperando simplemente entender que hay una situación que quizás no han podido detectar. Así que si te sentís solo, te diría que no estás solo. En lo personal, en Alcance, tenemos un equipo de personas para cuidarte y para acompañarte en lo que necesites. Yo creo que también no solamente no estás solo, sino que hay gente que le importa esto que te pasa, ¿no? Este sentimiento que tú tenés y que está pensando en cómo poder hacer, ¿no?, para que vos puedas sentirte mejor. Y muchas veces quienes se sienten solos están esperando que alguien descubra su soledad. Es importante que aquel que se siente solo intente descubrir la soledad de otro a la cual poder visitar. A mí lo primero que me viene a la cabeza es decirle, yo también estuve ahí. Esto va a pasar
porque lo peor a veces no es tanto la soledad, sino la falta de esperanza. Entonces diría esa famosa frase, no, esto también va a pasar. Bien, tenemos herramientas. Es que creo que lo último que dijo él, la herramienta somos nosotros, ¿no? O sea, es estar. Bien, muchas gracias a todo el equipo.